Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer webinar de Zooming en tiempos de coronavirus, esta nueva edición de los webinars de Eje Prime. Ayer tuvimos un encuentro que nos dio las claves para afrontar esta crisis. El ponente invitado, como sabéis, fue Juan Velayos, Managing Partner de Alantra, que nos dio una charla bajo el título Oportunidades de inversión en el real estate tras el COVID-19. Quienes no hayáis tenido oportunidad de verla, mi compañero Mauricio Villa ahora mismo os pondrá en el chat el link donde se encuentra disponible la grabación. Simplemente quería recordaros que esta serie de webinars la hemos creado lo realizamos con el objetivo de aprovechar el tiempo de confinamiento y para aprender y prepararnos para la salida, para el día después cuando podamos volver a la vida normal. Creemos que es clave no parar, continuar, mirar al futuro con optimismo y con ilusión. Y con espacios como este tratamos de darle al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar cuando salgamos de esta. El webinar de hoy, la ponente es Sandra Daza, directora general de GESVAL, que nos va a hablar sobre la gestión en tiempos de crisis. Sandra inició su trayectoria profesional en 1999 en JW como directora de desarrollo de negocio en la oficina de Frankfurt, en Alemania. En 2002 asumió el cargo de responsable de desarrollo de negocio en GESVAL hasta llegar a ocupar la dirección general del grupo. Además, también es la ejecutiva, perdón, también es socia del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Sandra, muy buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la Eh, invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Simplemente recordar a todos los espectadores que podéis ver por aquí debajo, tenéis un botón donde pone Ask a Question, donde podréis hacer las preguntas que queráis a Sandra y luego al final de su charla tendremos un espacio más o menos de 10 minutos donde se las podremos plantear. Sandra, nada más, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Buenos días. A mí me gustaría, la verdad es que debo decir que cuando me invitasteis a hablar de la gestión en tiempos de crisis, pensé, bueno, pues, ¿qué puedo contar, ¿no? En esta situación tan compleja, ¿no? Luego me di cuenta de que ya es la segunda crisis grave, ¿no?, que vivo en mi carrera profesional, ¿no? Pues la verdad es que trabajando en el sector inmobiliario, pues vivimos muchos de nosotros, ¿no? Y yo en primera persona pues viví de lleno la de 2008, ¿no? Así que, bueno, pues un poco el planteamiento de esta charla de hoy, pues pensé que quizá lo más interesante era compartir qué lecciones había aprendido de aquella crisis de 2018 y que estamos aplicando en esta actual, ¿no? Antes de nada, me gustaría de manera, bueno, muy sucinta, pero sí me gustaría enmarcar en qué escenario nos encontramos, ¿no? Porque es verdad que siempre es muy importante tener claro cuál es el escenario en el que nos tenemos que mover, ¿no? Muy rápidamente, nos encontramos, como decía, inmersos en una crisis que es, por supuesto, de carácter, bueno, pues insospechado, sin precedentes. De hecho, ¿quién hubiera pensado, ¿no?, a finales de 2019 que nos íbamos a encontrar en estado de alarma y de confinamiento, ¿no?, en marzo de 2020, en una situación que es absolutamente antinatural para todos nosotros, ¿no? Además de esto, nos encontramos con un nuevo gobierno, por primera vez en la historia de nuestra democracia, un gobierno en coalición y además en minoría parlamentaria, ¿no? Yo creo que lo más importante que debemos destacar es que nos encontramos ante una crisis de origen sanitario. No es una crisis de origen financiero, ¿no?, como la que vivimos en 2008. Y eso marca también muchas diferencias que luego me gustaría desgranar un poco, ¿no? La clave que acabará con ella, con esta crisis actual, será la resolución de esta emergencia sanitaria a través de la llegada de la tan ansiada vacuna que, según parece, pues podría llegar más pronto que tarde, ¿no? Hoy algunos compañeros del sector, y destaco a Adolfo Ramírez Escudero, compartía esta noticia, ¿no?, bueno, pues que hay pues 20 investigaciones muy avanzadas, ¿no?, en encontrar una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Pues sinceramente creo que esa es la clave, ¿no?, que acabará realmente con esta emergencia sanitaria. En cualquier caso, el tiempo que tarde en llegar esa solución es la que nos va a dar la dimensión real del impacto que tendrá esta crisis. Hemos escuchado estas últimas semanas, supongo que todos nosotros,
todo tipo de comentarios, ¿no?, sobre el impacto. Pues que si en fin, que si la recuperación va a ser rápida, que si la recuperación va a ser lenta, que si será en forma de U, en nube. Bueno, yo personalmente creo que la única variable que no podemos perder de vista es el tiempo, es la duración. Y como consecuencia inevitable de esto, nos encontramos con una segunda derivada, que es la confianza, o más bien la pérdida de confianza, ¿no? Como todos sabemos, la confianza es la base, ¿no?, de cualquier actividad económica. Y la reacción más lógica es que se tarde en recuperar la confianza del consumidor. Al final, del consumidor, del inversor, todos somos consumidores, ¿no? Y sobre todo en un país como España, donde uno de los sectores más golpeados es de facto ya el sector turístico, ¿no? Bueno, es importante remarcar que el sector turístico aportó el año pasado el 12% del PIB, ¿no? Y representó el 13% del empleo en España. Y este está siendo uno de los grandes damnificados, junto con otros sectores, en esta crisis, ¿no? ¿Qué juega a nuestro favor? Porque una de las cosas bueno, que decíamos, ¿no?, es, oye, pues nos gustaría dar también ¿por qué no? De intentar dar un mensaje positivo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, sinceramente, que creo que juegan a nuestro favor. En primer lugar, la gran liquidez que existía en los mercados de capitales antes de esta crisis. Nos encontramos en un entorno de bajos tipos de interés, de gran liquidez y además en un entorno en el que España ya era un país atractivo para la inversión. De hecho, en concreto en el sector inmobiliario, como sabemos, estaba funcionando con mucho dinamismo antes de esta crisis. Antes de esta crisis significa el año 2019 y principios de 2020, o sea, quiero decir algo muy inmediato, ¿no? Nuestro sector funcionaba con cierta ralentización en algunos tipos de activos, luego podemos comentar esto más adelante. Es cierto, pero efectivamente con un sector muy vivo, ¿no?, y muy dinámico. Por lo tanto, en mi opinión, la inversión inmobiliaria volverá a ser un valor refugio cuando todo esto pase, ¿no? Una de las grandes preguntas que todos nos hacemos es si esta crisis actual se parecerá en sus consecuencias a la crisis de 2008. Y personalmente, en mi opinión, no. Yo creo que nos encuentra muchísimo mejor pertrechados a las compañías de lo que estábamos en 2008, ¿no? Las compañías en general están menos apalancadas y también en general nos encuentra en una mejor situación financiera. Aunque con algunos nubarrones que también compartiré un poquito más adelante, ¿no? Yo creo que la gran pregunta sería, ¿qué podemos aprender de aquella crisis, no? Yo pienso que podemos sacar muchas lecciones, sinceramente, pero me gustaría compartir algunas de las que yo personalmente y nosotros en nuestra firma, en GESVAL, aprendimos y que estamos poniendo en marcha en estos momentos, ¿no? Parece obvio, pero yo diría que lo más importante, así para empezar, es no perder la calma, ¿no? Asumir que este año no va a haber beneficios, asumir que tenemos que entrar en un modo de resistencia, diría yo, en un chip de resistencia, y empezar como primer paso haciendo un plan de acción muy rápido. Ese plan de acción debe contemplar básicamente dos escenarios, uno a muy corto plazo y otro a medio plazo, no más allá. En estos momentos, con una crisis de estas características, que a diferencia de la anterior, la actividad económica está totalmente paralizada, bueno, lógicamente a excepción de aquellos sectores que se han designado como servicios esenciales, ¿no?, como sabemos, pero bueno, salvo esos,
nos encontramos en un escenario de paralización, ¿no?, de la actividad económica, lo cual no ocurrió en 2008. Por eso, debemos llevar a cabo unos planes de contingencia muy serios. A corto plazo, que en este caso para mí serían un máximo de un mes, y a medio plazo, que no deberían irse más allá de 3 o 4 meses, ¿no? Y también me parece muy relevante y muy importante que estresemos los modelos, que estresemos los planes de negocio al máximo. Tenemos que replanteárnoslos de manera radical, pero sin perder de vista los fundamentales, porque los fundamentales de febrero o de enero posiblemente no tengan nada que ver con los que vamos a ir viendo. Hoy mismo se conocían los datos del mes de marzo, ¿no?, de afiliación a la Seguridad Social, de desempleo. Ya son datos ya son datos devastadores, ¿no? Y no incluyen las cifras de los ERTEs, no incluyen evidentemente todo el impacto porque el mes de marzo pues solamente lo contempla en 15 días, ¿no?, los datos. Entonces, bueno, no olvidemos también, volviendo al tema de los fundamentales, que Bruselas nos daba para España una previsión de crecimiento del 1,6 para 2020, que después rebajó ligeramente el gobierno, y del 1,5 para 2021. Estoy hablando del mes de febrero. Por eso digo que es muy importante que hagamos, que estresemos nuestros planes de negocio al máximo, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar este parón económico, ¿no?, de actividad económica. Em, y luego me parece muy importante hacernos una pregunta, ¿no?, o varias, pero hay una que es básica en estos momentos, ¿no? Yo me preguntaría, de hecho nos lo preguntamos, ¿cuál es el ADN de mi compañía? ¿Cuál es la savia que nos hace crecer? ¿Sobre qué servicios conseguimos mayor rentabilidad? ¿Qué palancas nos hacen aumentar nuestros beneficios? Porque esas son preguntas que parecen absolutamente evidentes, de hecho lo son, pero son preguntas que muchas veces no nos hacemos en el día a día de nuestro negocio, porque estamos inmersos en proyectos, bueno, pues mucho más ambiciosos, ¿no? Proyectos de crecimiento, de impulso, de internacionalización en muchos casos, y es difícil que se realicen estas preguntas, esa vuelta hacia adentro, ¿no?, esa vuelta a entender realmente cuál es nuestro ADN, ¿no? La respuesta a todas estas preguntas nos dará ciertas claves, ¿no? Nos dará ciertas claves para saber dónde reside de verdad el valor que tenemos que preservar. Y nos daremos cuenta de que el principal valor se encuentra en el talento que tenemos en nuestras compañías y que debemos intentar proteger por todos los medios. Yo creo que, bueno, cualquier gerente, ¿no?, en estos momentos, lo primero que tiene que hacer es defender la caja, ¿no?, que se suele decir, ¿no? Hay que tener un control férreo de su tesorería, ¿no? Hay que monitorizar su desgaste día a día de una manera absolutamente férrea. No es que no se haga en otras condiciones, pero en este momento destacaría el adjetivo control férreo, ¿no?, de la tesorería. Tenemos que adoptar un modelo, creo que es importante adoptar un modelo conservador, por supuesto aparcar todos aquellos gastos, ¿no?, pues que son superfluos o que están simplemente adheridos a un proyecto de crecimiento en el que estuviésemos inmersos, como muchos de nosotros nos encontrábamos, ¿no?, en muchas compañías en el mes de enero, ¿no?, realizando los presupuestos y afinando los presupuestos del año, ¿no? Pero una vez que hagamos todo esto, es decir, haciendo ese control férreo, teniendo un modelo, es decir, un modelo defensivo, em, todo esto lo tenemos que hacer sin perder de vista que cuando todo esto pase, vamos a necesitar a todas esas personas con talento que están en nuestras organizaciones, ¿no? Porque realmente esa es la savia de nuestras compañías, ¿no? Y tenemos que preservar ese núcleo, bueno, todo lo que podamos, ¿no? En tercer lugar, me gustaría destacar
el valor de la comunicación, el valor de la transparencia. Em, este es un momento, si me permitís, es un momento de adoptar medidas, yo diría, creativas, ¿no? Pues desde distribución de jornada, desde cambiar horas, cambiar es una forma de hablar, pero cambiar horas que actualmente son menos productivas por otras que serán más productivas cuando se precisen, ¿no? Más adelante, cuando todo esto pase. Y todas nuestras acciones deben estar fundamentalmente regidas por la transparencia y por la ética, ¿no? Por la ética hacia nuestros empleados, hacia nuestros proveedores y por encima de todo, hacia nuestros clientes, ¿no? Y este es el momento donde tenemos la obligación de demostrar estos atributos. Es fundamental redoblar el esfuerzo en comunicación interna. Yo creo que el estrés, ¿no?, que provoca una situación de estas características a todos es muy alto. Todos lo estamos viviendo a nivel personal, ¿no?, a nivel individual, pero como organización, como colectivo, como equipo, el estrés que provoca esta situación es realmente muy, muy alto, ¿no? Personalmente puedo decir que uno de los grandes aprendizajes de estos días es lo mucho que nos estamos acercando a los equipos, ¿no? Es la fuerza que tiene la comunicación interna cuando la haces basándote en la transparencia, ¿no? Otra de las lecciones sería, de lecciones o, en fin, o acciones, ¿no? Porque lecciones es un poco, quizás un poco pretencioso, pero bueno, una de las cosas que sí estamos haciendo y que me gustaría compartir con vosotros es la revisión de todos nuestros procesos internos y también poniendo mucho énfasis en la formación, ¿no? En la formación interna. Este es un gran momento para revisar todos todos aquellos procesos de organización interna que siempre, y yo creo que eso nos pasa a todos, que siempre decimos que hay que mejorar, que hay que simplificar, este proceso no funciona, hay que darle una vuelta. Bueno, en nuestro caso, estamos creando equipos multidisciplinares que son absolutamente heterogéneos y transversales para acometer eh, distintos proyectos de mejora en distintos ámbitos de la compañía. La verdad es que debo decir bueno, yo personalmente estoy especialmente orgullosa de esto, ¿no? Porque se está trabajando en un proyecto de formación en distintas materias para los equipos internos y, y algo tan necesario como la revisión de los procesos para ser más eficientes cuando salgamos de aquí, pues creo que será muy beneficioso para la compañía, ¿no? Y yo ahí pues os animaría, ¿no?, a todos a hacerlo. Y por último, bueno, ¿qué podemos esperar del día después? Aunque el día después es algo lógicamente metafórico, porque después de esta situación, pues posiblemente muy pocas cosas serán iguales, ¿no? Esto está suponiendo una transformación muy importante para las personas, para las empresas, y pienso que nos encontraremos con, digamos, con dos caras de la misma moneda, ¿no? El mayor reto creo que va a ser recuperar la confianza. Em, que se reactive el consumo. Pues no olvidemos que nuestro tejido productivo está formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas que realmente van a ver muy, muy seriamente mermados sus ingresos, ¿no? Y van a luchar mucho por la supervivencia, ¿no?, en función del tiempo que dure esta crisis. Em, el consumo, que bueno, pues va a estar lastrado por el aumento del desempleo, lógicamente va a experimentar importantes cambios de hábitos, ¿no? Y eso tendrá un impacto muy significativo también en el sector inmobiliario, entre otros. Bueno, no me gustaría extenderme aquí porque veo que tenemos ya poco tiempo, pero bueno, va a haber estos cambios de hábito van a cambiar muchos paradigmas, ¿no?, en el sector inmobiliario, relanzando algunos tipos de activos, ¿no?, como inversión y, bueno, y dejando como posiblemente grandes damnificados de esta crisis a a otro tipo de activos, ¿no? ¿Qué es lo más positivo, en mi opinión, que podemos sacar de todo esto, ¿no? Pues
Este confinamiento yo creo que nos mantiene a todos, yo diría, en estado de alerta, ¿no? Estamos posiblemente todos deseando volver a nuestros puestos de trabajo, a emprender proyectos, a hacer que las cosas ocurran, ¿no? Y este impulso no lo hemos vivido en otras crisis, ¿no? Esto sí que es absolutamente diferenciador en relación a otras crisis, ¿no? Por otra parte, hay capacidad crediticia. El otro día le escuché a Juan Velayos una frase que tenía mucho sentido, y es que en esta ocasión los bancos son parte de la solución, no son parte del problema, ¿no? Y por último, creo que vamos a asistir a un cambio de paradigma, ¿no? La situación generada por el coronavirus está removiendo los cimientos de todos los modelos de negocio, ¿no? Pero esto realmente no tiene por qué ser algo necesariamente negativo, ya que las restricciones que ha provocado pues, esta adaptación vertiginosa y forzosa, ¿no? Lo que ha puesto de manifiesto es que la empresa española, bueno, podríamos decir que está mejor preparada de lo que pensábamos, ¿no? Para cometer un cambio radical. De hecho, este es el mayor experimento de la historia, ¿no? de teletrabajo prácticamente en 48 horas, ¿no? Así que nos encontraremos pues con algunas consecuencias que creo que son positivas, ¿no? Nos vamos a replantear las estrategias de globalización por parte de muchas compañías. Creo que eh, posiblemente asistiremos quizá a una cierta involución en ese enamoramiento de la globalización en el que hemos vivido en los últimos años, una potenciación inmensa, ¿no? del teletrabajo. Y esto con nuevos modelos también de relaciones contractuales. Esto nos va a dar también, va a impactar mucho en el sector inmobiliario también, con fórmulas muy interesantes en relación a los espacios de trabajo, etcétera. Y por último, me gustaría, y también una cosa muy importante, creo que vamos a asistir a una revisión de la percepción del valor de los activos tangibles, pero muy importante, los intangibles de las empresas, ¿no? Y por último, me gustaría compartir con vosotros una reflexión que me hizo un cliente el otro día, un cliente de Hong Kong, con el que hablaba esta semana, a principios de esta semana, y me dijo lo siguiente, y me gustaría mucho compartirlo con vosotros. Me dijo, mira, Sandra, ahora mismo estáis en una situación en la que esto os parece el fin del mundo, pero no lo es. Solo hacen falta dos ingredientes para salir de todo esto. Uno es la paciencia, el otro es la disciplina. Así que con esto me despido, deseándoos muchísima suerte en la gestión de esta crisis y agradeciendo mucho que os hayáis conectado hoy. Muchas gracias, Sandra. Muy, muy interesante, sobre todo lo que te comentaba el inversor sobre la disciplina y la paciencia, que seguramente son las dos cosas que más necesitamos ahora mismo, sobre todo la paciencia, por lo que aún nos queda por delante. Efectivamente. Tenemos varias preguntas de la gente que nos acompaña en el webinar. Si te parece, te paso las más interesantes. Genial. Por ejemplo, Carlos Afán de Rivera, de Robert Walters, nos pregunta por la medida en la que el talento será fundamental, perdone, en la recuperación, y qué crees cuál sería el atleta, entre comillas, que más adecuado para superar esta prueba, si un velocista, alguien de medio fondo, o un saltador de vallas, un maratoniano. O sea, por entender bien la pregunta, ¿cuál es el rol que vamos a necesitar después de todo esto? Exacto, ¿cuál será la importancia del talento en la empresa? Y luego, efectivamente, cuál es el rol del atleta a la hora de superar la prueba. Pues mira, yo creo que como decía antes, ¿no? Yo creo que el talento, a pesar de las dificultades, es donde las compañías tenemos que poner mayor énfasis, ¿no? en su protección, porque nos va a hacer mucha falta realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues contestando a la pregunta, creo que tenemos efectivamente que trabajar mucho por intentar preservarlo, lógicamente, en la medida que podamos, ¿no? Porque no podemos olvidar que las compañías tenemos que subsistir, tenemos que buscar la supervivencia de la compañía, pero el talento va a ser fundamental. En relación al rol, pues creo que hacen falta todos. ¿Qué hace, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con una compañía llena de velocistas y sin gente que guarde bien la retaguardia, sin gente de procesos, ¿no? Sin gente muy buena en las ventas? Al final vamos a necesitar de muchos distintos roles, ¿no? Pero lo que sí vamos a necesitar, muy por encima de todo, es cohesionar los equipos. Eso sí lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, yo creo, muchísimo más importante. Uh -huh.
También tenemos a Ignacio Sánchez que pregunta cómo crees que afectará toda esta incertidumbre y la crisis que, por desgracia tenemos delante a tanto al pequeño como al gran inversor. Bueno, yo creo que va a afectar más al pequeño inversor, ¿no? El pequeño inversor, en muchos casos, como sabemos, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, hemos asistido en los últimos años a un boom, digamos, del pequeño inversor que destinaba esos ahorros a la adquisición de viviendas para destinarlas al alquiler turístico, ¿no? ¿Qué pasa con esos activos? ¿No? Cuando ahora mismo no existe, o sea, con una incapacidad total de movilidad, con una restricción absoluta y que además tardará en regresar a la normalidad, ¿no? Eso claramente se va a ver muy lastrado. El pequeño inversor va a sufrir, desde luego, mucho más que el inversor institucional. Al final, como decía, yo creo que existe liquidez en los mercados, muy importante. El inmobiliario, y vemos cómo están los mercados de capitales, vemos cómo está la bolsa, ¿no? Al final, el inmobiliario creo que va a ser un valor refugio y hay activos, va a haber oportunidades interesantes. Ya vimos en nuestro peor momento de la crisis, ¿no?, quién reactivó el sector inmobiliario y fue el dinero internacional, fueron los llamados fondos oportunistas, que no son otros que los que llegan en un momento donde el recorrido y el retorno es distinto, pero bueno, en fin. Pero la realidad es que el institucional va a encontrar oportunidades en el sector y creo que vamos a ver menos impacto en su comportamiento que en el inversor privado. Ujú. Tenemos a Fernando Uset que pregunta cuáles crees que serán los activos inmobiliarios que saldrán mejor parados o ganadores de esta crisis y cuáles son los que, por desgracia, quedarán más lastrados. Bueno, yo creo que bueno, parece evidente pensar que los que mayor impacto van a sufrir son los destinados o los que están unidos a la hostelería, a la hotelería, al ocio, ¿no? Centros comerciales, hotelero, claramente parece que son los grandes perdedores, ¿no? Digamos, pueden ser los grandes perdedores de esta crisis, ¿no? Lógicamente sí creo que vamos a ver, y ya lo estábamos viendo, un auge, ¿no?, de los espacios de coworking, ¿no? Creo que vamos a ver una mayor flexibilidad. Yo creo que las compañías ya estábamos siendo algo más audaces, ¿no?, en adoptar medidas más flexibles, ¿no?, de trabajo, en el sentido del espacio de trabajo, y creo que ese tipo de activos, que estaban denominados como activos alternativos, se van a ver reforzados precisamente porque tienen un ingrediente que es el de la flexibilidad, que ahora va a ser más necesario que nunca, ¿no? Yo creo que en el retail la situación de los inversores ahora mismo es de espera, ¿no?, ante el comportamiento del mercado. Bueno, los procesos de venta que ya estaban iniciados, pues vemos que se están alargando los plazos, ¿no?, para su cierre. Las due diligence pues están están en marcha, pero bastante paradas. Yo creo que ahí vamos a ver qué nueva estrategia van a implantar para sus carteras, ¿no? Pero bueno, aparecen algunas ventanas de oportunidad, ¿no? Hay posibles bajadas de renta, corrección del mercado. En fin, yo creo que los parques de medianas posiblemente se vean algo más, no tan impactados. Y luego, pues, lógicamente, lo que sí creo que se va a ver muy reforzado es todo lo relativo a la logística, ¿no?, a la última milla y a la logística. Porque, bueno, ahí ya estamos viendo bueno, se está apostando mucho lógicamente, por no queda otro remedio, por gente que no había nunca estado en el comercio online y ahora pues lo va a estar, no de una manera explosiva, pero sí va a haber recorrido todavía. España no era de los países con mayor penetración de e-commerce y, sin embargo, creo que hay mucho recorrido en ese sentido. Por lo tanto, ese tipo de activos creo que se van a ver muy beneficiados. Perfecto, pues Sandra, prácticamente hemos clavado la media hora del webinar. Muchísimas gracias Pues me por... alegro porque no es habitual en mí, yo me suelo enrollar mucho. No, no, hoy ha sido, mira, justo queda medio minuto para llegar a la media hora desde que hemos empezado. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu Al charla, ha sido muy contrario, interesante y nada, seguimos en contacto. muchísimas gracias a Eh, todos.
A los espectadores os recuerdo que con este mismo link podréis recuperar toda la charla de Sandra, que en breves momentos, cuando termine la emisión, pondremos ya a disposición para que la podáis ver otra vez. También deciros que la próxima semana continuaremos con estos webinars. Os enviaremos las invitaciones entre hoy, mañana y el lunes. Y si tenéis alguna duda, siempre podéis escribir a mi compañero Mauricio Villa, que os enviará en el chat del webinar, os enviará su correo electrónico. Muchísimas gracias nuevamente, Sandra. Muchísimas gracias a todos los espectadores por acompañarnos esta mañana y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a todos.